el 27, vamos a esperar a tener más primitivas, así que vamos a resolver ahora el 28. ¿Vale? Bien, tiene tres partes, muestre que la derivada de una función par es impar, son pares todas las primitivas de una función impar, y si f es impar y continua, la integral es 0. ¿Cuánta gente lo ha resuelto? Por donde quiero empezar es por recordaros que era una función impar. Es una función tal que si cambio x por menos x, la imagen y pasa a menos y. O sea que son funciones que lo que ocurre en este cuadrante va a parar a aquel cuadrante, y lo que pasa en este cuadrante va a parar a aquel cuadrante, ¿verdad? Al revés, las pares eran simétricas bajo reflexión. Eso es una operación respecto a este punto. Me llevo este punto a través de este a aquel otro, ¿vale? Y la paridad es una operación respecto a este eje. Tomo todo lo que hay aquí y lo doblo al otro lado, ¿os acordáis? Bien. Ejemplo, este x cubo es impar. Tiene derivada 0 por aquí y lo que pasa en aquel cuadrante es lo mismo que pasa esto aquí, pero con sentido contrario, ¿no? Con signo contrario. Bien, ¿cómo es la integral entre menos a y a de diferencial de x f de x? Que nos hace falta aquí para la tercera parte. Es una de las preguntas. Pues utilizo el teorema de la unión de intervalos. La integral entre menos a y 0 más la integral entre 0 y a. La integral entre menos a y 0 es menos el área, porque está por debajo del eje. Y la integral entre 0 y a es más el área, porque está por encima del eje. Así que menos el área más el área, obviamente son iguales por simetría, total 0. ¿Se ve? Pues a lo mejor lo más fácil es demostrar directamente la parte C, ya que tengo eso delante. Vamos a empezar por la parte C. Pero tenía una pregunta para nuestro colaborador. ¿Cómo es la primitiva de la función x cubo? Bien, voy a elegir una primitiva particular. Voy a elegir g de x igual la integral entre 0 y x de arbolito al cubo diferencial de arbolito. ¿Vale? ¿Cómo es esa primitiva? Obviamente la función es esto, es el hecho de elevar algo al cubo. No. Eso sería la derivada. Estás intentando aplicar mentalmente el teorema fundamental del cálculo. Me estás diciendo la derivada de esa integral sería x al cubo. Pero la primitiva, me la acabas de decir, tiene que ser de esta forma. Sí, x a la cuarta partido por 4, y lo único que quería es que me dijeras la constante. Cero, efectivamente, la constante se fija tomando x igual a 0. Si x igual a 0, g de x es una integral sobre un intervalo de longitud 0. Así que todas las sumas por debajo son 0 y todas las sumas por encima son 0. Todas tienen un diferencial de x que es 0, ¿no? O sea que esa integral, lo que sea, es 0. Sustituyo aquí y solo queda la constante, luego la constante es 0. Perfecto. ¿Es una función par? Sí. Es una función que hace algo así, ¿no? Así que es perfectamente par. Bueno, pues vamos a demostrar estas cosas. Ahora que estáis en onda. Venga, he dicho primero la C, que es un calculillo. Parte C. Se trata de ver la integral entre menos a y a diferencial de x f de x. ¿Quieres ver que eso es 0? ¿Cómo puedes demostrarlo? Si g de a fuera par, ya lo teníamos, ¿verdad? Esto sería igual a aquello. Si g de a fuera par, ¿qué pasaría? Sería igual a 0 inmediatamente, porque esto sería igual a aquello. ¿Vale? Luego, para demostrar esto, nos hace falta estudiar A y B. ¿Vale? ¿Veis para qué sirven A y B? Simplifican las integrales muy deprisa. Hay un montón de cosas que se pueden llevar a 0. A ver, ¿por qué dice aquí continua? No se sabe para nada que la función es continua, ¿no? Entonces lo puedo quitar.
dada cualquier función impar, la integral entre menos a y a es 0. ¿Qué pinta el que sea continua? Es una manera de garantizarte que es integrable y que puedes aplicar la regla de Barrow. ¿Vale? Al ser continua, este paso lo tienes garantizado por algún teorema. ¿De acuerdo? Si no, eso no sabrías. Si te doy una función lo bastante abrupta, a lo mejor no funciona. Desde luego no funciona así. ¿Vale? Esa prueba te exige que sea integrable. ¿Vale? Pues no hay mucho más. Entonces, vamos a ver A y B. Tenemos esta pregunta que dejamos hasta que demostremos lo otro. ¿De acuerdo? A ver, A. Vale, ahora la hipótesis es que G es par. Así que G de menos X es igual a G de X. Y quieres demostrar que la derivada es impar. ¿Dónde estoy? ¿Cómo demuestras que la derivada es impar? Pues derivando, ¿no? Tomando esa ecuación y derivándola. No se me ocurre nada mejor. A ver, vamos a probar. La derivada respecto a X de G de menos X tiene que ser la derivada respecto a X de G de X, ¿verdad? He sacado la derivada de los dos lados. Bueno, lo de la derecha no hay mucho más que decir, es G' de X, no es lo mismo. ¿Qué hacemos con lo de la izquierda? Vale, ahí hay un error. Entonces, te lo voy a explicar en esta esquina en color azul. Vamos a ver. Si tú tienes una composición de funciones, ¿cómo se deriva eso? Imagínate que lo que te pido es la derivada respecto a X de G de H de X. ¿Qué harías para derivar esto? H' de X por G' de H. ¿Verdad? Eso se llama regla de la cadena. Perfecto, esta te la sabes. Bueno, pues ahora te voy a decir que H de X es menos X. ¿Qué tienes que hacer? Exactamente, esto de aquí es un menos 1, que es la derivada de menos X. ¿Qué te has dejado aquí? ¿Es impar la derivada? ¿Es impar? Sí, ¿por qué? G' de menos X, paso el signo al otro lado, es menos G' de X. ¿Vale? ¿Se ve? O sea, la derivada la llamo F. F de menos X es menos F de X. Al cambiar el signo del argumento, cambia el signo de la función. ¿Me lo compráis todos? Vamos por la parte B. Bueno, pues ahora se trata de demostrar o negar que todas las primitivas de una función impar son pares. ¿Quién está? Así que te digo, la F es impar. Ahora la hipótesis es leer esto de abajo arriba. La hipótesis es que F de menos X es F de X. Y la pregunta es si todas sus primitivas son pares. Bueno, ¿cómo atacarías eso? Vale, entonces escribo esta ecuación y las agrupo. G' de menos X más G' de X igual a 0. ¿Verdad? La suma de derivadas es la derivada de la suma. Así que esto es lo mismo que la derivada respecto a X de G de menos X más G de X, y eso es igual a 0. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se integra eso? Bueno, sí, correcto. Tienes razón, una manera de atacarlo es formalmente dejar aquí diferencial de esto y poner aquí diferencial de X.
lo que estás haciendo es redescubrir en esta notación el teorema fundamental del cálculo. ¿Vale? Entonces, esto es g de menos x más g de x, y por allí veo x. ¿Algo así es lo que quieres hacer? Sí, pero me da cuenta que no sé la diferencia de x a A ver, ¿qué quieres hacer? Acá hay un 0 y acá hay un d de x. Eso es como estábamos. puedes integrar las partes. Integro, aquí integro. Por tanto, ¿cuál es la integral de 0? 0, como todo el mundo sabe. No. ¿Qué es? Cualquier constante que se derive da 0. Es una constante arbitraria. Y por aquí hemos dicho que g de menos x más g de x, ¿verdad? Sí. Totalmente no. Buen intento. A ver, ¿qué está fallando? ¿Quién lo sabe? Si yo derivara esto, me saldría este signo. Pero aquí no hay tal signo, ¿verdad? Al integrar, me vuelve a aparecer ese signo. Si cuando derivo, la derivada de g de menos x es menos g' de menos x, al ir al revés, al pasar de g' de menos x a g de menos x, tengo que poner un signo también. ¿Vale? ¿Cómo lo veríamos con la teoría de la integral del otro día? Es el lema del cambio de sentido. Si tomo menos x, es al revés que x, es como si cambiara el sentido del intervalo, ¿os acordáis? O sea que aquí hace falta un signo. Ahora sí. La derivada de menos g de menos x sí que es g de menos x. Ahora sí puedo ir ahí. Si derivo, recupero esa. ¿Vale? La primitiva de esto tiene que llevar un menos. Si no, no es una primitiva, no sé qué es. ¿De acuerdo? Bien, menos g de menos x más g de x es una constante arbitraria. Así que g de menos x es, esto pasa al otro lado, g de x más constante. ¿Es una función par? La constante es 0, sí. Exactamente, pero la pregunta era, ¿son pares todas las primitivas de una función impar? Y la respuesta es no. Hay una de ellas que es par, pero las demás no. Y la que es par es la integral de 0 a a. ¿Vale? Donde la constante sale 0, si pongo a 0, ¿no? Perfecto, pues este problema está. Vamos con el 29, por favor. Entonces, en este problema vamos a enfrentarnos a un embalse súper idealizado, súper de juguete, ¿no? Y he tomado los datos del embalse del Atazar, que es el mayor que hay por esta Comunidad de Madrid. H1 es la cota de 745 metros, más o menos donde está el suelo del embalse, suelo del pantano. H2 es el nivel máximo del espejo del agua, a 870 metros. Pero claro, esos son variables muy incómodas, no le voy a restar 745 a cualquier cosa que haga. Así que inmediatamente esta cota es 0, y le resto los 745 metros, y aquella de allí pasa a ser 125 metros. El embalse va de 0 a 125. Bueno, la primera pregunta es la presión hidrostática como función de la profundidad. Esta parte es más de física. ¿Quién está? Dime la presión, anda. Así en general. ¿Qué te viene? Sí, pero en hidrostática, en un fluido, si tú estás en una piscina, ¿qué presión percibes? A mayor profundidad, mayor presión, ¿no? ¿Y cómo escalea la cosa? ¿De qué depende? ¿Sería la misma en la Luna? No, porque en la Luna la gravedad es menor, es proporcional a la gravedad. ¿Sería la misma en aire que en agua que en mercurio? No, cuanto más pese lo que tenga encima, mayor la presión, depende de la densidad. Y efectivamente es lineal con la profundidad. Vale, dime la profundidad en términos de esas variables. ¿Cuál es la profundidad de este punto? Este punto de altura h arbitraria, ¿a qué profundidad está? A ver, la profundidad es esto, ¿no? ¿Cuánto vale eso? 125 menos
H2 menos H, eso es. Perfecto. H2 menos H, ya lo tenemos. Bien, voy a poner aquí unos números. La densidad del agua, pásala. A ver cómo estáis de física, si os tomo el pulso, que no os he visto yo. Te ha tocado. La densidad del agua. 1 kilogramo por metro cúbico. Esa es la del aire. Te acabas de colar, es más la densidad del aire. ¿Cuál es la del agua en kilos por metro cúbico? ¿Mm? ¿Qué? Igual la tengo en los apuntes. No, esa te la tienes que saber. 1000 kilos por metro cúbico, que es lo mismo que 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Vale? 1000, esto hay que saberse la del agua y la del mercurio. ¿Vale? Casi obligatorio. Vamos, no, obligatorio ya. Dime la gravedad, anda. Menos mal, muy bien. Y H2 menos H, que lo voy a dejar indicado porque depende del punto en que esté. Pásala. Bueno, el número, asumo que sabéis multiplicar, es 9800, ahí no hay problema, pero lo difícil son las unidades. Dime las unidades de esa cuenta, anda. ¿Qué es 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado? Kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, ¿eso qué es? Estas os las tenéis que saber todas, esa es la fuerza. Todas las unidades de la mecánica hay que sabérselas, fuerza, energía, potencia y tal, de memoria, pero sin dudarlo. Venga, ¿cuál es la unidad de fuerza? Newton. Entonces, esto y esto te forman un newton. ¿Qué es un newton por metro cúbico? Esa va con trampa, va con retranca. ¿Qué es el newton por metro cúbico? Bien, ¿qué es el newton por metro cuadrado? ¿Ese es qué? El pascal. Entonces el newton por metro cúbico, pascales por metro, y luego queda H2 menos H. Entonces, si mido la altura en metros, el metro se cancela con el metro y la presión me queda en pascales, ¿verdad? Así está en el sistema internacional. Bueno, pues esa es la solución de la primera parte, trivial. ¿Pero qué tiene que ver esto con el cálculo integral? Vamos a ello. Esto era solo para repasar qué significa todo esto, ¿no? Vamos ahora, aquí queda lo de la G. Quitar. Vamos ahora con la segunda parte, en la que vamos a mirar la presa desde delante. Y el modelo que os voy a hacer de la presa es este. Esta altura hemos dicho que eran 125 metros. El triángulo tiene que ser isósceles si lo dibujáis. O sea que este es 125 metros, esto es 125 metros, esto es 150 metros, esto es 125 y esto es 150. Todo en metros. ¿Vale? O sea que hemos aproximado el frontal de la presa por un trapecio. Y la pregunta es la fuerza total que ejerce el agua sobre la presa. ¿Quién está? A ver, fuerza total que ejerce el agua sobre este muro. Está haciendo la presa desde aquí. Todo este agua se quiere ir río abajo, ¿vale? Luego te está ejerciendo fuerza contra el muro. Quiero que calcules la fuerza total en Newton que viene hacia afuera de esta presa. Si yo me pongo aquí y la intento aguantar, ¿qué fuerza tengo que ejercer? ¿Vale? A ver, ¿cómo se calcula la fuerza? Eso está muy bien si la presión y el área son constantes. Pero claro, acabamos de ver que la presión depende de la profundidad. Sí, el área depende de algo. ¿Y el área depende de? El área no depende de la altura. Cuando baje, el área de que cubrirá el agua. El área en este corte es más pequeña que el área en este corte. Eso es lo que quieres decir. Luego el área también depende de la altura. Entonces, ¿qué va a ser esto? Voy a escribir diferencial de F
la fuerza que recibe un elemento longitudinal aquí de la presa es igual a la presión que hay a esa altura por el elemento de área a esa altura. ¿Vale? Y ahora integro. Lo que vamos a hacer es calcular la fuerza total como la integral sobre la función presión por diferencial de área. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien, la presión la tenemos aquí, es esta función. Así que lo que me hace falta es sacar el área. Dime el área con estas variables que hemos puesto de un elemento cualquiera a altura h sobre el fondo de la presa. Venga, ¿dónde sacas el área? A ver, tienes que calcular, esto es un rectángulo, te voy a perdonar esta esquinita, que es despreciable. Esa esquinita es despreciable si el rectángulo es lo bastante delgado. ¿Vale? Es de segundo orden, si te molestas en expandirlo en Taylor. O sea, que te voy a permitir aproximarte toda esa barra por un rectángulo. ¿Cómo es el área de un rectángulo? Venga, pues ¿qué vale la altura? No, olvídate de la presión. Ahora estamos calculando un área. No hay ninguna presión ni ninguna fuerza. Estamos calculando solo el área. Base por altura. ¿Qué es la altura? H es la altura desde abajo. Todo esto es H. Pero ahora solo quiero la altura de la barra infinitesimal. Es un delta de H cuyo límite vamos a tomar. Y formalmente escribimos diferencial de H. ¿Vale? Vale, ahora dime la longitud. Ya tienes la base, o bueno, la altura, ahora dime la base. Bueno, dime un trozo, venga. Dime un trozo. O sea, sé que depende del... O sea, cuando va bajando hay un... O sea, hacer un triángulo y se va... Vale, si h fuera 0, ¿qué valdría la longitud esta? Vamos a llamarla L de 0. ¿Vale? Entonces ahora, según subes, ¿qué le estás sumando? Vale, te digo que es un triángulo isósceles. Tiene 125 por 125. Entonces, si subo h, ¿qué vale esa longitud? H, sí, es una semejanza de triángulos. ¿Vale? Es una semejanza de triángulos. Si tienes un triángulo isósceles y lo cortas, lo que te queda es otro triángulo isósceles. ¿No? O sea que esta es a esta, como todo es a todo. ¿Vale? Entonces, si las dos longitudes en azul son iguales, las dos en blanco también. Es una semejanza. Bueno, entonces, ¿qué le tengo que sumar? H, le tengo que sumar H, ¿no? Ha dicho alguien. ¿Correcto? Casi. Hay que sumarle H por este lado y H por el otro lado. 2H. Eso es la longitud. Bueno, pues ahora ya me lo llevo todo a la integral. Y a ver qué queda la fuerza. Entonces esto es la integral de la presión, que es densidad por gravedad por H2 menos H, por el diferencial de área, que es L0 más 2H por diferencial de H. ¿Quién está ahora? Me falta el intervalo de integración. Si quiero calcular la integral necesito el intervalo de integración, ¿no? De 0 a 125. Perfecto. De 0 al que he llamado H2. ¿De acuerdo? Bien, desarrollo el polinomio y queda ρ por g, que sale fuera, integral de 0 a H2 de diferencial de H, L0 a H2 más 2H2 menos L0 por H, que pongo en verde la variable, menos 2H cuadrado. Cierro paréntesis. Se trata de resolver esa integral. ¿Cómo se resuelve esa integral? Si lo separas en tres sumas. Perfecto. La integral de la suma es la suma de las integrales y entonces... Las tres integrales. Correcto.
No quiero escribir tantos pasos, entiendo que todo el mundo sabe hacer eso. Voy a saltar alguno. ¿Cómo sería la integral de este? L0. Bueno, L0 por H2. Sí, que es de O sea, la primitiva, dime la primitiva. L0H2H. Exactamente, aquí hay un 1 que integra a H. ¿Y ese H de allí? Es ¿A qué integra? ¿Cuál es su primitiva? H cuadrado entre 2. Correcto, aquí hay un H cuadrado entre 2 y ese H cuadrado, Sería H cubo entre 3. H cubo entre 3. Todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? Pásala, por favor. Así que la fuerza es ρg por L0 H2 al cuadrado más H2 al cubo menos L0 H2 al cuadrado partido por 2 menos 2/3 de H2 al cubo. ¿Quién está? Compruébame la fórmula, anda. A ver si me dejo algún trozo. ¿Dimensionalmente es correcta? Sí. ¿Lo ve todo el mundo? ¿Esto tiene dimensiones de qué? Esto es un volumen. Del corchete para allá es un volumen. Volumen por densidad, ya lo he oído. Y masa por gravedad, masa por aceleración, fuerza, ¿verdad? Así que lo del lado derecho coincide con el lado izquierdo. Las potencias las tenemos bien. Eso no habría salido si nos hubiéramos equivocado por aquí al integrar uno de estos. Claro, con 3 términos es más difícil equivocarse, pero si os doy 8 términos, de repente en un h elevado a 17 se os va una potencia. Pero entonces lo veis al comprobarlo, si os encajan las dimensiones. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay alguna simplificación. Este término que viene de aquí, de este H2 por este H, ¿vale? Se puede simplificar con este H2 al cubo, que viene de aquí, del final. No estaban agrupados en esta fórmula, pero cuando llego allí, resulta que se combinan. ¿Por qué? Porque este límite de integración, este extremo superior del intervalo, coincide con una de las variables dentro del integrando. Y eso ocasiona que se produzcan combinaciones favorables. Si fueran variables distintas, aquí tendríamos una letra distinta de esta y no se podrían combinar. Bien, los combino con objeto de calcular menos luego en la calculadora y queda ρg h2 al cuadrado por L0 medios más h2 tercios. Metéis los numeritos, ya lo tenéis todo, y son 18 por 10 elevado a 9 newton, ¿vale? El equivalente a sujetar casi 2 millones de toneladas de peso, 1,8 millones de toneladas de peso. ¿Vale? Es decir, si le diéramos la vuelta a la presa y le pusiéramos encima una columna de agua que ejerciera la misma fuerza, la presa tendría que estar aguantando 1,8 millones de toneladas de peso. ¿Se entiende? Bien, pues hemos acabado con la integración. Así que una pregunta conceptual de física. ¿Por qué las presas se hacen en forma de arco? La presa del Atazar no tiene por frontal un trapecio, tiene por frontal un arco que yo he proyectado a un trapecio. La coronación de la presa es más larga que la base, ¿vale? Como la base es más corta, si lo proyecto frontalmente tiene esa pinta, ¿no? Pero no se construye como un plano, sino que se construye como un arco. ¿Por qué? ¿Para distribuir qué? O sea, para que no todas las fuerzas se ejercen en el mismo sitio. A ver, el agua presiona aquí, y presiona aquí, y presiona aquí, igual que aquí, presiona aquí, presiona aquí, presiona aquí, ¿no? Es que no lo estoy visualizando yo. Yo soy la presa, ¿vale? Detrás en esta el agua, y la forma es esta. Pero si me proyectas mi sombra sobre la pared, entonces queda esto. ¿Por qué la presa no se...? Esto es más barato. Construir un muro recto es mucho más barato que sacar todo el muro hacia afuera.
Venga, ¿qué razones se os ocurre mientras borro? Esto ya no es de matemáticas. Pero ya que estábamos, ¿a qué se debía? No. Vale, la respuesta es... Bueno, hay una primera parte de la respuesta que es abrazarse mejor a la montaña que sujeta toda la presa, ¿no? Pero aparte, hay una que tiene que ver con la mecánica. Los materiales son mucho más débiles bajo cizalladuras que bajo compresiones. Hay que intentar que las fuerzas sean compresiones. Ahí los materiales aguantan mucho. Entonces, si hago la presa en arco, parte de la fuerza que se ejerce aquí va pasando hacia adelante como una compresión de todo el material. Y entonces la aguanto mejor. Sin embargo, si la fuerza se hace aquí en el medio, lo que está intentando es romper la presa por el medio, intenta cizallarla. ¿Vale? Se ve también en los techos. Si tú construyes un techo en arco, la fuerza cae hacia abajo comprimiendo el arco hacia las columnas. Si ejerzo toda la fuerza sobre un dintel recto, el peso en el medio del dintel intenta partirlo. Entonces, el tipo de arquitectura del Partenón, la arquitectura griega, tiene un límite, que es cuando la barra parte. Si uno quiere hacer bóvedas enormes, las hace con arcos. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a por el tema 11.